Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. Hoy nos visita el director general de Farmacia del Gobierno de Canarias. Está con nosotros Buenaventura Fernández. Bienvenido. ¿Qué tal, Buenaventura? Buenos días. Bueno, el año 2010 nos ha dejado una importante reducción en el gasto farmacéutico, pero todavía en Canarias tenemos una cifra brutal. Yo no sé si la gente se hace una idea cuando hablamos de 500 millones dedicados al consumo de fármacos en el archipiélago. Es una cifra enorme, ¿no? Sí, bueno, como has dicho, pues lo hemos disminuido en un 5,38% el año pasado, pero la cifra global es muy alta. No es más alta que en otras comunidades autónomas, es inferior, también somos una población más joven, pero claro, el volumen total hay que verlo y es superior a consejerías enteras, ¿no? Si quitamos educación y sanidad, sería un presupuesto superior a muchas consejerías. Yo creo que ese es un ejemplo gráfico para verlo, cuántos son 500 millones de euros, porque nos perdemos con las cifras y sobre todo cuando hablamos de euros, pero también podríamos hacer la comparativa de que en estos momentos el presupuesto para este año 2011 del Gobierno de Canarias es de 6.500 millones, algo más de 6.500 millones, estamos hablando de 500 millones de euros dedicados a fármacos. Sí, a fármacos a través de receta, todavía queda el gasto intrahospitalario, con lo cual hablamos más del 10% del presupuesto total, ¿no? Además, el 40% se va en sanidad prácticamente, pues un porcentaje muy importante se va en fármacos. No, quería decir que además el gasto de fármacos en los hospitales es total, ¿no? Porque cuando vamos a buscar los fármacos a las farmacias pagamos un porcentaje, un 40% aproximadamente, ¿no? Sí, bueno, normalmente cuando el paciente no es pensionista paga entre el 10 y el 40% de lo que cuesta el medicamento, ¿no? Si el medicamento está bien elegido solo paga el 10. Y en la práctica, pues de todo lo que de esos 500 y pico millones, solo el 5% se paga en el mostrador, el 95% lo pagamos con impuestos. Es interesante analizar qué fármacos consumimos los canarios, porque es una especie de escáner de cómo está nuestra salud o de qué comportamientos o hábitos poco saludables tenemos. ¿Cuál es el fármaco más consumido en el archipiélago? Cuanto a consumo, el fármaco que más número de recetas sale es el omeprazol, que es este fármaco para el ácido, es un antiácido. Y ha superado incluso el paracetamol, que es para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, es un dato muy revelador, porque si somos 2 millones de habitantes, pues salen 3 millones de recetas de fármacos para el ácido. Quizás deberíamos controlar un poco más lo que comemos, ¿no? No hacer tantas transgresiones para necesitar esos antiácidos, porque... O sea, eso significa que sí, al menos todos los canarios, si hacemos una media, claro, consumimos una caja y media de un protector de estómago. Si estuviese eso repartido, realmente sería así. Lo que pasa que muchos pacientes lo están tomando crónicamente y ya hemos lanzado a los médicos alguna alerta sobre el riesgo que tiene el consumo crónico de estos medicamentos, porque se han relacionado pues con la descalcificación de los huesos y pueden dar problemas a largo plazo de osteoporosis si se toman crónicamente, mucho más si se toman innecesariamente, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de protector de estómago pensamos, o a lo mejor el subconsciente nos dice que estamos hablando de una cosa buena para nuestro organismo, sí, pero es un fármaco, ¿no? O sea, claro, tiene consecuencias y efectos secundarios. Claro, lo que hace es impedir pues la secreción de ácido clorhídrico al estómago, pero eso tiene su función fisiológica. Realmente tú estás cambiando en general todo el metabolismo. Cuando alguien tiene una úlcera, pues tiene que tomar eso. Cuando tiene una esofagitis por un reflujo muy importante, tiene que tomarlo para curar esa enfermedad. Pero si uno no tiene nada, simplemente tiene un ácido ocasional, pues realmente no debería tomar crónicamente estos medicamentos. ¿Por qué tomamos tanto protector de estómago? ¿Por qué tomamos tanto omeprazol? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para llevarnos a consumir así omeprazol? Normalmente se consumen fármacos de más porque son eficaces, es decir, ¿por qué tomamos demasiados ansiolíticos? Porque en el momento de tomarlo te quita la ansiedad, pero el problema está en que muchas veces luego crean un cierto grado de crean hábito. En el caso de los analgésicos o de los antiácidos no crean adicción, pero en el caso de, por ejemplo, los fármacos para la ansiedad sí. Y crean incluso una adicción y entonces generan un consumo crónico que luego en la consulta es muy difícil de quitar, ¿no? Entiendo que las personas que, por ejemplo, por edad empiezan a tener problemas con los huesos, es especialmente grave que tomen este fármaco, si no lo necesitan, ¿no? O antes, es decir, si uno se toma más de 5 años estos medicamentos, pues sí se han visto en ensayos clínicos que descalcifican los huesos. Entonces es lo mismo a la edad a la que uno lo tome. Si uno ya los tiene descalcificados, mal, pero también si uno empieza joven y se pasa toda la vida tomando
estos medicamentos, pues obviamente, sin necesitarlos, pues va a tener más perjuicio que beneficio, que es lo que siempre se trata. Buenaventura, recurriendo a sus conocimientos como médico que es, y además conoce perfectamente los fármacos, si el organismo segrega ácido en el estómago, tiene su función, ¿no? Tiene su función. Lo que pasa que, bueno, puede haber una persona que tenga una enfermedad pues, por la cual segrega demasiado ácido, o puede tener una úlcera y interesa en ese momento el disminuir la secreción de ácido para que se cure mejor esa úlcera, pero es que antiguamente las úlceras o se curaban solas o no se curaban. Actualmente, con una triple terapia de con antibióticos y precisamente el omeprazol, se puede curar en una semana. Y paradójicamente es ahora cuando se están dando tratamientos crónicos con estos medicamentos. ¿Qué ocurre? Que se están tomando para esos síntomas de la acidez ocasional, que antiguamente pues, se tomaban el bicarbonato, que también da un cierto efecto rebote, o sobres de antiácidos, y ahora se está yendo ya directamente a medicamentos, cosa que, bueno, en principio no es muy recomendable. Porque ¿qué diferencia hay entre este protector de estómago y el conocido Almax? Hombre, son más, entre comillas, más eficaces, más fuertes, ¿no? Se utilizan también para proteger a veces de un antiinflamatorio, pero no por tomar un antiinflamatorio vas a tomarte también un inhibidor de la bomba de protones, un antiácido de este grupo, sino solo cuando tienes riesgo de una úlcera, ¿no? ¿Y hay gente que lo toma para comer más, para atiborrarse más? Pues eso hay que ser sinceros y sí. ¿Sí? Y yo he tenido experiencias a veces, incluso con amigos, pues que antes de una cena se lo toman sin tener ningún tipo de enfermedad. Pacientes que realmente no son pacientes, sino que es gente normal. ¿Y funciona así? ¿Funciona tomárselo antes de una cena o es a más largo plazo el efecto? Lo que mejor funciona es no cometer transgresiones, es decir, eso es lo que realmente funciona, ¿no? El otro es solo poner parches, ¿no? Y realmente ya digo que con los medicamentos no hay que jugar, ni siquiera con el paracetamol del dolor de cabeza se puede jugar. Dosis altas, dosis de más de 4 gramos al día del paracetamol, por ejemplo, pues ya tienen su riesgo y muchas veces se están utilizando. Después de este fármaco, ¿cuál vendría? El paracetamol. El paracetamol. Sí, que es más normal que ese fármaco pues sea de los más prescritos, porque es un fármaco para todo tipo de dolor, para el dolor de cabeza, no tiene los efectos perjudiciales que pueden tener pues los antiinflamatorios. Y bueno, pues te puedes... Esto es importante que lo diferenciemos, Buenaventura, porque hay gente que mete en el mismo saco un paracetamol que un ibuprofeno. Son cosas distintas, Son ¿no? cosas distintas. Uno es un analgésico y otro es un antiinflamatorio, que a dosis bajas se puede utilizar como analgésico, pero si podemos solucionarlo con un analgésico nos evitamos muchos problemas digestivos. Los antiinflamatorios, como estilo la aspirina, etcétera, producen problemas digestivos, ¿no? Entonces, si un paciente tiene sobre todo más de 65 años o antecedentes de úlcera, etcétera, tiene que intentar evitar los antiinflamatorios, porque incluso ni protegiendo a su vez con el omeprazol tiene la protección suficiente para el estómago. Es mejor tomarse un analgésico, que para eso está, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, personas que incluso padeciendo un resfriado o una gripe se toman un antiinflamatorio. Como te digo, el ibuprofeno a dosis un poco más bajas, de 400, puede considerarse también un tratamiento casi analgésico, pero si uno lo puede solucionar con el paracetamol siempre es mejor que con un fármaco que puede tener más intolerancia digestiva. ¿Y se consume mucho ibuprofeno en Canarias? Sí, también es de los más, también es normal, lo que tenemos un menor control es lo que se consume de fármacos que no vayan a través de la receta del médico, es decir, que esos fármacos también se anuncian en la televisión con marcas comerciales concretas que han optado por esa vía y se pueden comprar directamente, con lo cual el consumo posiblemente sea mayor. Pero deben tener mucho cuidado las personas que toman este tipo de fármacos y ser cuidadosas, igual que estábamos diciendo que hay que ser cuidadoso con el omeprazol, hay que ser cuidadoso con el antiinflamatorio. Dentro de los fármacos de venta libre, los más peligrosos son los antiinflamatorios, y eso hay que decirlo, ¿no? Los que más morbimortalidad producen, sobre todo digestiva, pero no solo digestiva, sino suben la tensión arterial y por lo tanto, pues bueno, como eso va en general para todos los medicamentos, en principio hay que saber uno lo que hace cuando los toma y tomarlos cuando uno está enfermo o cuando uno tiene unos síntomas muy intensos. Si no, es mejor siempre pues intentar el menor número de fármacos posible. Decíamos, Buenaventura Fernández, que hay mucha gente que toma el protector de estómago para consumir más, para atiborrarse más. Claro. Asociado también a esas ansias de comida o a esos índices de obesidad está el fármaco contra el colesterol, que también supone un peso importante del gasto farmacéutico en Canarias, un 5% del gasto farmacéutico
farmacéuticos. Sí, si ya miramos el fármaco que más gasto supone, ese sí, esa es la atorvastatina, y luego hay otras estatinas que también son fármacos para el colesterol que también están entre los primeros, ¿no? Eso nos dice mucho lo que estás comentando, ¿no? El estilo de vida que tenemos actualmente, ¿no? Mucho más fácil tomarte una pastilla para la tensión o para el colesterol que bajar a lo mejor esos 10 o 15 kilos que habría que bajar y hacer ejercicio y una dieta adecuada para lograr poder no ser hipertenso o bajar los índices incluso de la diabetes mellitus, ¿no? Claro, es que vivimos en la sociedad del clic, ¿no? Y eso se extiende también a la farmacia y a los consumos farmacológicos, porque vemos cómo hay muchas personas, es muy habitual, ¿no? Uno se acerca a una farmacia y está un ratito a la farmacia y se da cuenta cómo llegan muchas personas, dame algo para esto, dame algo para lo otro, y da la sensación de que tiene que haber un fármaco para cada uno de nuestros males, incluso para los psicológicos, ¿no? Sí. Realmente dentro de los medicamentos también de salud mental han aumentado su consumo muchísimo, ¿no? Esto tiene el riesgo además, el de los fármacos con respecto a los problemas mentales, que estos sí que generan algunos adicción, ¿no? Sí, los fármacos, sobre todo los de la ansiedad. No digo cuando un paciente tiene ya una depresión importante y el médico le prescribe un fármaco para intentar salir de esa depresión, sino simplemente para una pequeña época o una semana que uno está más nervioso, etcétera, el riesgo de empezar a consumir medicamentos y no parar es muy alto, ¿no? Sobre todo los fármacos para dormir. Esos generan también bastante adicción y bastante inseguridad luego a la hora de dejarlos, ¿no? Claro, pero comento ¿qué de la hace época de la un propia consulta, pues que era de los fármacos que más costaba suprimir, ¿no? Eso le iba a decir, ¿no? Que como médico de familia que ha sido, muchas veces los médicos se encuentran con el escenario de un paciente que llega y es que no logro dormir, mándeme usted algo, doctor, para dormir. Claro. Como si fuera una infusión, pero no es una infusión, Claro. Eso hay que recalcarlo, ¿no? Claro, un poco para intentar ayudar a los profesionales a dar unas reglas básicas para los pacientes no farmacológicas. Ya vamos a editar próximamente, ya lo tenemos terminado, unas hojas informativas dirigidas a los pacientes que el médico va a tener en la consulta, pues diciéndole qué tipo de dieta tendría que llevar, qué tipo de ejercicio tendría que llevar para la edad que tiene o para el tipo de patología que tiene, y con eso consejos, por ejemplo, para dejar de fumar, para que todo médico sea un experto en dar consejos para que el paciente deje de fumar, que sería lo más importante para la salud de una persona, y ello ayudará también a desmedicalizar un poco las consultas, ¿no? Cuesta mucho trabajo el inhibirse uno de recetar, ¿no? El paciente siempre parece que espera la receta del médico porque si no parece como que no le ha hecho caso, ¿no? Y no es así. Realmente, si queremos mejorar la salud, los estilos de vida son la parte más importante. Nos olvidamos a veces de que los fármacos no son alimentos, sino son productos que tienen unos efectos secundarios. ¿Eso a veces lo olvidamos? Claro, son efectos secundarios. Todos los fármacos, si uno se lee el prospecto, tienen efectos secundarios y si están escritos es porque pueden ocurrir. Una cosa es, como digo, que cuando uno tiene una enfermedad y el médico le prescribe algo, ya tiene en cuenta eso y entonces pues obviamente hay que tomárselos. Pero intentar solucionar otros problemas leves a través de la medicación, ese es el riesgo, porque normalmente la relación entre el riesgo y el beneficio pues no es tan importante. Hay otra cosa que también es grave y que deberíamos analizar con la visita que tenemos hoy de Buenaventura Fernández, director general de farmacia, y tiene que ver con las personas que están tomando muchos medicamentos. Hay personas incluso que toman más de 10 pastillas. Sí. ¿Cómo es posible eso? Bueno, en algunos casos puede llegar a estar indicado que tomen tantos medicamentos. Hay que pensar que una persona que le da un infarto, pues ya de salida tendrá que tomarse 5 medicamentos distintos. Tendrá que llevar el fármaco seguro, un betabloqueante, un fármaco que es un fármaco para el colesterol, posiblemente la aspirina y otro antiagregante más. Posiblemente ya con eso solo salga con 5 o 6 medicamentos. Si además es diabético, pues llevará más. Puede haber pacientes que requieran tomarse pues más de 5 medicamentos y de hecho hay 30.000 canarios que toman más de 10 distintos. O sea, ahora mismo hay 30.000 canarios que están tomando 10 medicamentos distintos. Bueno, que se les ha prescrito. Otra cosa es que se los estén tomando. Eso también es verdad. Es decir, a medida que se dan más medicamentos al paciente, el cumplimiento disminuye. Es decir, claro, si tomas 8 medicamentos, solo en encuestas los pacientes reconocen solo 2 de cada 10 que se están tomando bien la medicación. Entonces los médicos también tenemos que tener en cuenta, y siempre históricamente minusvaloramos la adhesión al tratamiento,
de lo que le damos al paciente, ¿no? Y el paciente puede no estar tomándoselo, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de 10 pastillas, y tienen que tomársela por la mañana y por la noche, o también al mediodía, y sí, todas las combinaciones que se pueden imaginar, claro, debe ser complicado seguir ese tratamiento, ¿no? Sí, y luego además las posibles interacciones. Las posibilidades de interacciones cuando uno se toma 10 medicamentos pues son casi el 100%. Entonces el médico tiene que tenerlas presentes para que ninguna interacción perjudique. Alguna interacción o alguna sinergia puede ser positiva entre dos antihipertensivos, por ejemplo, que sirven para bajar más la tensión que cada uno de ellos por separado o incluso más del doble, pero hay que tenerlo siempre presente eso, ¿no? Esto lo debe tener en cuenta el médico de cabecera o el médico que atiende a esa persona, que hay también interacciones a partir de 6, 7 medicamentos que se tomen conjuntamente. Y luego tenemos que tener en cuenta también que el paciente puede estar tomando por su cuenta medicamentos que en la farmacia saca o productos de herbolario que a lo mejor la población piensa que no hacen efecto y sí hacen efecto y pueden interaccionar a veces con los medicamentos. O sea, todo eso tiene importancia, ¿no? Por eso hay que siempre tener confianza con el profesional a la hora de decirle realmente si se está tomando la medicación o no, porque eso también lleva a la polimedicación. Si no se está tomando el antihipertensivo y no se lo dice al médico, su tensión no se controla y le añade un segundo. ¿Y qué dicen los datos que ustedes tienen? ¿Que son sinceros los pacientes y cuentan todo lo que están tomando? Los datos son internacionales, es decir, siempre se sabe que en los pacientes que toman medicación crónica, las posibilidades en general de que cumplan el tratamiento al 100% son del 50%. Y eso hay que tenerlo presente uno en la consulta, porque uno en la consulta siempre piensa que es el 100%, es decir, que eso será lo de otros médicos, los míos sí cumplen. Pues no, lo que pasa es que tienen que tener la suficiente confianza para confesárselo a su médico, ¿no? Eso es muy importante. Es importante desde luego la sinceridad y sobre todo cuando estamos hablando de medicamentos. ¿En Canarias también ustedes subvencionan o incluyen los productos homeopáticos o todavía no? No, todavía los productos homeopáticos, normalmente los medicamentos que entran dentro, que nosotros incluimos, son los que se incluyen en el Sistema Nacional de Salud. Eso no es una competencia, digamos, del Estado, el decir nosotros no subvencionamos esto, eso no lo podemos hacer. La farmacia es una competencia estatal y deciden lo que cuestan los medicamentos y normalmente se incluyen los medicamentos que tienen ensayos clínicos que demuestran que son mejor que placebo, que no dar nada, ¿no? Los productos homeopáticos no se incluyen en el Sistema Nacional de Salud dentro de la prestación farmacéutica y porque todavía no tienen las suficientes evidencias, pero en el momento que entren en el método científico y tengan ensayos clínicos que demuestren realmente que sirven, pues me imagino que se acabarán incluyendo, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre los productos homeopáticos? Bueno, más o menos lo he comentado, no tienen evidencias en ensayos clínicos, es decir, científicas, fuertes de que tengan eficacia superior a placebo. Placebo es una pastilla de azúcar, por lo tanto, mi opinión es que, en principio, yo no consumiría productos homeopáticos. Más claro, no puedo ser. En el momento que existan evidencias científicas, aunque no esté claro por qué sean, que eso ha ocurrido con algunos medicamentos, hay medicamentos que se investigan para una cosa, pero luego se descubre que sirven realmente para otra, pero eso se prueba en 20.000 pacientes frente a otros 20.000 que toman placebo y se ve una diferencia estadísticamente significativa y por lo tanto eso va a misa, eso es ciencia, ¿no? Entonces cuando eso ocurra con cualquier producto o con cualquier terapia alternativa, eso debería, en mi opinión, incluirse. Hay muchas cosas que han demostrado su eficacia y no se incluyen. ¿Y por qué no se han hecho las pruebas? Los fármacos para dejar de fumar han demostrado su eficacia superior a placebo, no se incluyen en la prestación. Entonces yo creo que al poner fármacos en la cola, ahora que no hay dinero para subvencionar más cosas, yo creo que esos fármacos deberían ir antes. Ahora, no nos podemos plantear en Canarias en este momento aumentar las prestaciones cuando tenemos encima mucho menos presupuesto para ello. No, quería preguntarle que por qué no se han hecho ensayos clínicos con esos productos homeopáticos. Bueno, eso habría que preguntárselo a los que los fabriquen. Normalmente se hacen pequeños estudios, etcétera, pero no con la suficiente fuerza para que tengan evidencia científica, ¿no? Bueno, estamos hablando con Buenaventura Fernández, es el director general de farmacia y estamos desde luego intentando explicar muchas cosas interesantes del día a día que nos afectan a todos, sobre todo cuando hablamos de consumo de fármacos. Hay una cuestión que ha introducido Galicia para reducir el gasto farmacéutico, es la única comunidad de España y ha prácticamente impuesto un listado de fármacos. ¿Ventajas y desventajas de este modelo de Galicia que ha sido impugnado por el Estado y por la industria farmacéutica? Hombre, la ventaja es que ahorra mucho dinero. Es decir, si de un grupo de fármacos solo subvencionas el más barato, eso es una buena ventaja.
La desventaja es que si lo haces eso desde arriba, es decir, desde la propia Consejería de Sanidad, eso impones el cambiar la medicación a un gran número de personas, y eso puede, pues, eso lo debería hacer médico a médico con sus pacientes, ¿no? No se debería hacer de arriba a abajo, ¿no? El otro problema, la otra desventaja es que se lo van a impugnar, es decir, que eso es ilegal. Nosotros no podemos, como digo, decidir que los canarios no reciben este medicamento y resulta que todo el resto de España sí recibe estos medicamentos. ¿Qué ocurre cuando van de visita a otro sitio? Ahí sí pueden acceder a esos otros medicamentos y no. Yo soy partidario totalmente de la receta por principio activo, es decir, que de cada medicamento, si el médico receta por principio activo, pagaríamos todos los canarios el precio menor posible. Es decir, por cada médico ahorraríamos hasta 50.000 euros y por lo tanto vamos a dar esa posibilidad a los médicos, que si el médico lo solicita, su medicación en el ordenador la pueda recetar fácilmente por principio activo. El principio activo es la base... El principio activo es el medicamento. ¿Es lo que funciona el medicamento? Claro, del medicamento existen 40 marcas distintas, o 50, depende de cuál sea. Y es con diferentes no, precios. Claro. Curiosamente el Estado deja que puedan tener diferentes precios. Entonces lo que ha hecho Galicia es con algunos sí, con otros no, que eso es uno de los aspectos que va a criticar Farmaindustria, pues subvencionar solo el de menor precio. Entonces, si el médico prescribe por principio activo, ese problema está solucionado, porque hay, digamos, eso se puede hacer con toda la medicación y no solo con unos medicamentos escogidos, porque se escogen esos y no otros. Por un tema meramente económico hay que tener criterios más sanitarios, ¿no? Entonces, el principio activo es inhibirse, que el médico se inhiba de la marca. Dice omeprazol, y todo el mundo ya habla del omeprazol. El 70% del omeprazol se receta por principio activo. Pues bien, eso es lo que queremos que ocurra con todos los medicamentos. De esa manera, todos los canarios, el propio paciente, y si es pensionista, todo el resto de los canarios pagarán el precio menor por ese medicamento. Nos podremos ahorrar pues 50 millones de euros en un año. No 200, pero sí 50 millones, recibiendo el mismo medicamento, es decir, recibiendo el mismo principio activo. Que la caja en vez de verde sea roja o roja en vez de roja sea verde, esa será la única diferencia. Por eso la tentación de hacerlo uno de arriba abajo y de obligar a todo el mundo, pero claro, eso va en contra de muchos aspectos, entre otras cosas, que no tenemos esa competencia para hacerlo, ¿no? ¿El fármaco genérico siempre es el más barato o no tiene por qué? No siempre tiene por qué ser el genérico el más barato. Pueden tener, si la marca decide bajar al precio del genérico, pues puede bajar. Y de hecho, desde hoy ha salido una orden de precios de referencia que muchas marcas van a bajar al precio del genérico más barato, lo cual producirá un ahorro, y entonces este tema gallego tendrá mucho menos impacto, porque esa ley gallega se basaba precisamente en eso, en que obligar siempre a recetar el genérico más barato, pero ahora en muchos casos la marca va a costar lo mismo que el genérico. Y lo más importante va a ser que el médico elija el medicamento que es el adecuado, el que recomienda las guías de práctica clínica. Claro, todavía hay algunas personas que el médico le receta el fármaco genérico y desconfían. Funciona exactamente igual, ¿verdad? Bueno, queda algún médico todavía que desconfía de los genéricos. Pero ¿sí? Bueno, esto es un tema de cultura y de información y de ciencia. Es decir, en Alemania el 65% de los fármacos que salen son genéricos. En Estados Unidos, y son 300 millones de habitantes, el 70% de lo que sale son genéricos. Reino Unido el 60%, en Francia otro tanto. Todos los países civilizados, donde más se investiga, curiosamente, donde reside la industria innovadora, son los que más genéricos recetan. ¿Y nosotros estamos en qué porcentaje? Y nosotros estamos actualmente, hemos pasado en un año, en el principio activo, el año pasado, el 15 al 28%, pero eso supone como un 20% de genéricos. Todavía hay comunidades como Cataluña o como Madrid o Castilla y León que van por un 30%. Entonces, bueno, las comunidades de mayor renta per cápita, curiosamente, ahorran más precisamente por recetar más genéricos, y la gente está perfectamente controlada. Es más, es mucho mejor porque los pacientes se aprenden a saber lo que están tomando y hay menos errores a la hora de cambiar una marca por otra. Paracetamol es paracetamol, omeprazol siempre es omeprazol y siempre te aparece en la caja la palabra omeprazol en grande. Pues como digo, eso que hemos logrado con el paracetamol y omeprazol, que son tan baratos, hay otras marcas que la diferencia entre la marca y el genérico más barato es del 75%. Es decir, que con una sola receta nos podemos ahorrar 20 euros. Y una pregunta, ¿el paciente tiene la posibilidad de decirle al doctor, no, recéteme usted esta marca comercial? ¿O no tiene esa posibilidad, ese derecho? Hombre, el paciente, no tiene ese derecho. No lo tiene. O sea, el médico le dice, yo le voy a recetar a usted. El médico es un profesional que tiene que decidir lo que tiene que hacer con el paciente. No puede decirle ni siquiera deme un paracetamol.
aunque no puede, bueno, puede decírselo, pero el médico no debería hacer las cosas según la demanda del paciente. Tiene que tener en cuenta esa demanda para conjugar lo que el paciente necesita con lo que el paciente quiere, que eso es lo más importante, ¿no? Es fundamental saber lo que el paciente quiere para intentar que lo que él quiere y sus necesidades de salud se complementen, pero lo fundamental del médico es atender la necesidad real de salud del paciente, ¿no? Entonces, bueno, si ya encima entramos en tema de marca, si quiero esta porque es de color rojo y tal, bueno, pues si él lo tendrá que valorar, pero en general convendrá que le dé lo que tiene que darle, ¿no? Hay otra cifra que decimos que se inhiba de la marca. Nosotros lo que queremos es que el médico no se comprometa ni con la marca más barata, sino que recete ni con el genérico más barato. Que recete el principio activo, como se hace muchas veces dentro de una planta de hospital. Le recete el paracetamol, el omeprazol, el ibuprofeno y no ponga el apellido de la marca, porque además esa marca, pues así la van a tener en la farmacia siempre. Es decir, si uno receta por principio activo y pone sobres, lo van a tener en sobres, pero evitaremos muchísimos problemas. Hemos tirado en 2009, todavía estamos pendientes del dato de 2010, en los puntos SIGRE, que son esos puntos donde uno deposita los medicamentos que ya no usa en la farmacia, 100 toneladas de fármacos. Sí. Eso también es una cifra que hay que pararse a reflexionar porque se nos escapa, ¿no? Claro. Vamos a ver, 98 toneladas, teniendo en cuenta lo que pesan los medicamentos, son muchos medicamentos. Y hay que pensar que eso es lo que los pacientes sensibilizados llevan a la farmacia para evitar tirarlo a la basura, y que si lo tiramos por la basura son tóxicos, ¿no? Y pueden contaminar el medio ambiente. Entonces los pacientes más sensibilizados, llevándolo a la farmacia en el año 2009, tiraron esa cantidad. Esa cantidad nos la ha dado la industria farmacéutica, que son los que digamos, se encargan de ese reciclado, ¿no? Entonces es una cifra bastante preocupante, no solo por lo que supone de dispendio económico, porque podrían ser decenas de millones de euros, sino porque significa que esos pacientes no se han tomado esa medicación. Claro, eso es otra cuestión que no podemos calcularlo, pero se habla de aproximadamente 50 millones de euros que hemos tirado a los puntos SIGRE. Puede ser eso, depende de qué fármacos se hayan tirado. Podemos pensar que es una cifra muy alta. Los millones de euros son muy importantes, pero es muy difícil saberlo, porque no sabemos, nadie controla, es decir, qué tipo de medicamentos se tiran. Pero no vamos a pensar que lo que se tiran son los medicamentos para síntomas menores. Se tirarán el antihipertensivo, el fármaco del colesterol, que en realidad no se lo está tomando, que se toman crónicamente, que luego el médico se lo repite cada 3 meses. Eso se va a terminar ahora con la receta electrónica. Eso también me gustaría comentarlo antes de terminar, nos quedan 3 minutos. ¿Qué aporta la receta electrónica? Hombre, la receta electrónica aporta muchísimas ventajas, sobre todo cuando acabemos de perfilar las mejoras dentro de la misma, ¿no? Para empezar, aumenta mucho la seguridad de la prescripción. El médico va a saber lo que retira el paciente realmente en la farmacia, el farmacéutico va a poder comunicarse, ya puede comunicarse con el médico, evitamos el papel en sí, podemos lograr que el paciente reciba la medicación a medida que la va necesitando, sin adelantarle la medicación como ahora para 3 meses con la receta a mano. Baja mucho también la burocracia del médico, que eso es lo fundamental, ¿no? Nosotros tenemos ya planteado que para el médico el paciente que reciba su medicación por principio activo pueda tener planes de tratamiento de 1 año, es decir, el médico le habilita su tratamiento y él irá al médico a sus revisiones normales, pero no tendrá el médico que hacer la burocracia de repetirle esa medicación siempre y cuando vaya por principio activo, ¿no? Se acabará esa imagen muy habitual de he venido a repetir. Claro, entonces el paciente realmente baja mucho las demandas de consultas innecesarias, con lo cual el médico tendrá más tiempo para ver al paciente. Se calcula en un 20% si logramos llegar a esas cifras. Me gustaría que nos aclarara también una leyenda, que no sé hasta qué punto es leyenda, hasta qué punto es real, pero se habla mucho de que vienen, sobre todo turistas, el turismo conocido como turismo sanitario, a recoger y a copiar fármacos en nuestra tierra y después llevárselos a sus países de origen. ¿Eso existe? Eso es realmente minoritario. Es decir, el problema del exceso del gasto farmacéutico que tenemos, lo tenemos por un adecuado control que tenemos hasta ahora de los pacientes crónicos, que ya hemos visto que se tira la medicación. Todos estos otros temas de que pueda haber algún paciente, ya sea peninsular, que traiga medicación y que se la pueda llevar luego para la península, algún envase, etcétera, eso con la receta electrónica desaparece, porque con la receta electrónica va a poder retirar los envases de uno en uno y cuando le toca, no vamos a adelantar medicación a nadie, ¿no?
El tema, como digo, es bastante minoritario. La mayoría, y eso se ha visto actualmente en la prensa, la mayoría de los pacientes extranjeros ya vienen con su propio seguro y es bastante minoritario. No es un problema real, ¿no? Y ese gasto que hagan luego se revierte a los diferentes países. Hay un acuerdo que fue de hace unos meses en el Ministerio, en el cual se va a poder repercutir económicamente y tenemos que registrar paciente a paciente para luego poder repercutir a los diferentes países ese gasto, ¿no? ¿Buenaventura Fernández está tomando algún fármaco en estos momentos? No, en estos momentos no. O sea, que el director general de farmacia es saludable. En este momento, bueno, tengo suerte de no estar enfermo, es decir, no tomo ningún medicamento. Alguna vez pues tomo algo para el dolor de cabeza, obviamente, si me duele la cabeza mucho, pero hace ya meses que no me duele, o sea que bien, ¿no? En ese sentido. Obviamente, si uno está enfermo, tiene que llevar medicación, eso que no le quepa a nadie la menor duda, ¿no? Pero que en muchos casos podemos estar abusando y depositando demasiada confianza en medicamentos sintomáticos, pues eso hay que controlarlo mucho más. Pero me imagino que le sorprenderá cuando hablamos, y lo hacemos muy a menudo en los medios de comunicación, cuando hablamos de esas personas que llegan, pues no sé, a 90, 100 años y le dicen, pues yo no estoy tomando ni siquiera una pastilla, ¿no? Impresionante, ¿verdad? Con esas edades y que no hayan tomado ni una pastilla. Por eso muchas veces realmente son gente genéticamente predestinada a ello, ¿no? Por eso no han necesitado nunca ninguna pastilla, nunca han estado enfermos, etcétera, ¿no? Eso dice mucho de esas personas. Buenaventura Fernández, hemos tomado buena nota de todas sus recomendaciones, es el director general de farmacia. Gracias por su visita a 30 minutos. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Espero que hayan tomado buena nota de estos importantes consejos, sobre todo cuando hablamos de fármacos. Que tengan un buen día, pásenlo bien.